El don de sabiduría nos ayuda a buscar y a gustar las verdades divinas. Todas las cosas de Dios, como por ejemplo, que Dios es creador de todo, redentor y santificador. Este don quita los motivos humanos al obrar. Hace que ya no obremos por ser admirados o porque nos agradezcan, sino para que Dios esté contento. El don de sabiduría hace que gocemos en la oración y encontremos un verdadero gusto en la Sagrada Biblia. Y por otro lado, nos disgusta todo lo que sea pecado y egoísmo. Hay una bienaventuranza que corresponde al don de la sabiduría. Es la 7ª. Felices los misericordiosos, porque tendrán misericordia. El don de inteligencia o entendimiento es como una luz que nos ayuda y facilita comprender lo que Dios ha revelado y nos dice por medio de su palabra en la Sagrada Escritura. En cada día, semana y ocasión, Dios siempre tiene algo para decirnos. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, ¿qué nos quiere decir Dios a través de lo que está pasando? ¿Cómo podemos actuar? ¿Cómo tenemos que responder? ¿Cómo podemos ofrecer lo que somos a los demás para remediar esta situación? Para eso vamos a pedir el don del entendimiento. Por ejemplo, en la Biblia podemos pasar mucho tiempo leyendo un pasaje o cita y no lo entendemos. Pero el Espíritu Santo, desde ese momento, vamos a ir comprendiendo lo que nunca habíamos entendido. Eso les pasó a los apóstoles después de la resurrección de Jesús. El Espíritu Santo les hizo entender lo que Jesús le había enseñado y que antes no comprendían. El don del consejo. Este don nos ayuda a discernir, a elegir y a tomar decisiones. Ayuda a que seamos prudentes. Nos ayuda a saber qué nos conviene, lo que se debe decir, cómo decirlo, lo que se debe evitar y lo que se debe callar. Nos ayuda en la conversión. Nos guía para seguir firmes en ese camino. Por ejemplo, nos invita a rezar, a ayunar, estar ocupado, siempre inspirándonos a hacer el bien. Si tenemos algún conflicto, nos ayuda a conseguir respuestas rápidas y podemos guiar a otro para que eviten lo que no les conviene. La conciencia se convierte en un ojo sano, del que habla el Evangelio, Mateo, capítulo 6, versículo 22. Se renueva la mirada, la forma de ver las cosas para saber qué hacer sobre determinada circunstancia. La bienaventuranza que corresponde al don del consejo es la 5ª. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. San Agustín explicaba que Dios no deja de ayudar con su gracia a los que con desprendimiento asisten a los demás en sus necesidades. Frutos del don del consejo son la bondad y la benignidad. El don de fortaleza
no se basa en la fuerza física, sino en la fuerza sobrenatural del Espíritu, para poder obrar valerosamente lo que Dios quiere para nosotros y sobrellevar las contrariedades de la vida con paciencia y valor. Amor equivale al don de fortaleza. Es un impulso que nos da en momentos difíciles para poder permanecer coherentes con los principios, en el soportar ofensas, ataques, injusticia, en la perseverancia valiente, entre incomprensiones y hostilidades, en el camino de la verdad y de la honradez. La timidez o temor humano es lo opuesto al don de la fortaleza, porque hay una cierta cobardía natural que nace de nuestro amor propio, de las comodidades, que son las que nos detienen y hacen huir por temor o humillaciones, o la amargura. En Marcos capítulo 14, versículo 38 dice: permanezcan despiertos y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La cuarta bienaventuranza corresponde al don de la fortaleza. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Los frutos del Espíritu Santo de fortaleza son la longanimidad y la paciencia. El don de ciencia. En el libro de Génesis trata de los orígenes del universo, del hombre y del pueblo de Dios. Dios se complace de su creación y al término de cada día dice: y vio Dios que era bueno. En Génesis capítulo 1, versículo 31 dice: Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el sexto día. Nosotros también debemos asumir esa actitud. Así, el don de la ciencia nos hace ver esta belleza. Alabemos a Dios, démosles gracia por habernos dado tanta belleza. Este don nos ayuda a discernir entre lo que nos acerca y lo que nos aleja del bien, entre los valores y antivalores, y que los bienes del mundo no nos pierda, sino que nos ayude a llegar a Dios. Nosotros al pecar nos alejamos y separa de todo lo creado y nos hace obrar mal. Con el don de ciencia aprendemos a conocer nuestros defectos y las vanidades de las cosas de la tierra. La bienaventuranza que corresponde a este don es la tercera. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. El don de piedad. Este don sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y abre a la ternura para con Dios como Padre y nos hace sentir un cariño especial por todo lo que tenga relación con la palabra de Dios, a los sacramentos y hacia nuestros hermanos como hijos del mismo Padre. Nos ayuda a estar abiertos a la voluntad de Dios, actuando como Jesús. Al orar, expresamos como actitud ternura para con Dios, cariño, benevolencia y disponibilidad. El vacío que dejan las almas, las cosas terrenales, provoca el deseo y la necesidad de recurrir a Dios para obtener gracia, ayuda y perdón, buscando solo satisfacer la voluntad de Dios. En Gálatas capítulo 4,
versículos 6 al 7 dice: Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que alabamos a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Entonces nos preguntamos: ¿qué me pides, Señor? ¿Quieres que ore? Lo hago con mucho gusto. ¿Quieres que ayude al prójimo y me pide que vaya a misa? Lo hago con alegría, con mucho gusto, porque me estoy encontrando y ayudando a Jesucristo. El temor de Dios. Este don no consiste en tenerle miedo a Dios, nuestro Padre, sino tener temor de ofenderlo. El alma se preocupa de no disgustar a Dios. Es amado como Padre. Este don nos mantiene en el debido respeto frente a Dios y en la obediencia a su voluntad. Ayuda a tener cuidado para no perder el amor y todas las bendiciones de Dios. Es un sentimiento sincero. En el Salmo 50-51, versículo 19 dice: Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Este versículo expresa que el sacrificio más agradable a Dios es el arrepentimiento del pecado y la conversión interior. Nos ayuda a tener sentido de responsabilidad y de fidelidad a su ley. De este santo y justo temor depende toda la práctica de las virtudes cristianas y especialmente de la humildad, de la templanza, de la castidad, de la mortificación de los sentidos. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: Ya que poseemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que mancha el cuerpo y el espíritu, llevándonos a término la obra de nuestra santificación en el temor de Dios. Entonces, pidamos todos estos dones porque son armas para que las usemos en el camino de nuestras vidas. En Pentecostés no olviden dar gracias a Dios por estos dones. Oremos junto al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo decirlo, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia satisfacción. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén.